De nuevo a esta sesión de formación sobre la aplicación SketchUp Pro 2017. En la clase de hoy, en esta sesión, veremos las principales herramientas de visualización que nos permite emplear el programa para poder movernos de una forma bastante cómoda y sencilla por la interfaz gráfica y por el espacio 3D. En esta sesión veremos principalmente la barra de herramientas de vistas, esta que tengo aquí, que he sacado. También veremos el conjunto de estilos preconfigurados que vienen en el programa y que nos van a permitir cambiar los distintos estilos visuales, ¿no? Y la forma de visualizar el proyecto. Aunque más adelante os comentaré que tenemos aquí una ventana llamada también estilos y donde vamos a poder entrar en detalle sobre los distintos estilos visuales que nos ofrece SketchUp y de una forma más detallada y precisa vamos a poder manipular el tipo de visualización que queremos ver y con la que queremos trabajar dentro de SketchUp. Voy a minimizar de momento, no va a ser necesario. Y luego pasaremos a ver también uno de las funciones o de las herramientas principales del programa, que son las destinadas a la visualización 3D como tal y las que nos van a permitir movernos por el espacio de trabajo, ¿no? Son herramientas de zoom, orbitado, desplazado, sería un encuadre de la imagen, una serie de herramientas fundamentales. Este bloque que tengo aquí en la parte izquierda, al final, ¿no? del listado de herramientas, estas de aquí, van a ser imprescindibles para poder trabajar con el programa. Por último, también hablaremos sobre un aspecto muy importante, son los ajustes de cámara que nos facilita SketchUp. Lo tenemos aquí en el menú cámara. En este apartado, si os fijáis, estamos trabajando actualmente en un modo de visualización conocido como perspectiva, pero también podremos pasar a proyección paralela o incluso a perspectiva de 2 puntos, ¿de acuerdo? Luego comentaré en qué consiste cada una de estas visualizaciones de cámara. Luego un apartado también muy importante será el tema del campo visual. Veremos para qué sirve y la importancia de poder configurarlo o modificarlo según las necesidades que tengamos de visualización. Todas estas opciones, si os fijáis, orbitar, desplazar, zoom, ya también las tenemos disponibles en modo icono o como atajo de teclado. Yo iré indicando cada vez que use alguna, si tuviese un atajo de teclado interesante, cuál sería, ¿no? En este caso son orbitar la tecla O, o desplazar H, zoom, Z, son los distintos atajos de teclado que vienen ya preconfigurados en el programa y que igualmente veremos dónde se pueden modificar o cómo visualizarlos, ¿no? En una sesión posterior. Entonces, para empezar, si os parece bien, vamos a dibujar alguna geometría, ¿vale? Para entender mejor cómo se trabaja, cuáles son las distintas visualizaciones del programa. Vamos a proceder a dibujar una geometría, ¿no? Podría ser un cubo. Si queréis, vamos a dibujar un rectángulo con esta herramienta de aquí. Punto inicial y segundo punto, vamos a hacerlo a una distancia de 10, punto y coma, 10, intro. ¿De acuerdo? Esto sería un rectángulo de una dimensión 10 por 10. Si queréis, como estamos aprendiendo a usar el programa, podríamos lanzar alguna acotación y comprobar que la dimensión es la que hemos introducido, ¿no? 10 por 10 metros, o sea, está todo bien. Procedo a suprimir, suprimir. Y ahora vamos a levantar el objeto para generar esa cajita o ese pequeño modelo que nos sirva de referencia, ¿no? Para ver un poco el tema de los distintos tipos de vista y estilos visuales del programa. Introduzco 10, intro. ¿De acuerdo? Esto sería la vista que viene por defecto en el programa en SketchUp, que es la cámara perspectiva.
Si os fijáis, esto, bueno, lo que está indicando es que el programa visualiza el modelo con una perspectiva cónica con 3 puntos de fuga. Estaré fugando en la horizontal, en la intersección de estas líneas, ¿no? Y en estas de aquí, incluso en la vertical. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito más claro. Voy a dibujar una línea aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí, ¿vale? Unas verticales. Y así lo vamos a ver un poco más claro. Vale, si yo veo este cubo, entiendo perfectamente que existen unas líneas de fuga tanto en la horizontal como en la vertical. Por lo que resulta el programa, bueno, tiene una interfaz bastante intuitiva, es fácil trabajar con él porque, bueno, me puedo observar en una visión bastante real, ¿no? La que tendría la que tendría el ojo humano, este tipo de visualización que me ayuda a trabajar de forma muchísimo más intuitiva. El programa SketchUp permite ver la cámara en modo que no sea perspectiva y pasar al modo de proyección paralela, ¿vale? Si yo activo modo proyección paralela, tendré una visualización con estas líneas que no se encuentran, no fugan en ningún punto, es decir, fugan en el infinito, son totalmente paralelas, ¿de acuerdo? ¿Veis? Este tipo de vista es totalmente reglada y puede que en algunas ocasiones durante el diseño o el trabajo con el programa nos interese pasar a este modo de visualización porque es más operativo quizás para determinados procesos. Sin embargo, si os fijáis también, es mucho más cómodo trabajar en modo perspectiva cónica porque el programa muestra de una forma más agradable al modelo. Hay un tercer tipo de cámara que sería la perspectiva de 2 puntos, ¿vale? Voy a activarla y este modo lo que está haciendo es fugar únicamente lo que serían las líneas horizontales del proyecto, de la visualización del modelo. Sin embargo, en la vertical esas líneas son totalmente paralelas. Con esto conseguimos tener como un grafismo bastante arquitectónico. Voy a ponerlo de nuevo, perspectiva de 2 puntos. Tenemos un grafismo muy común en el dibujo que realizamos a mano alzada, ¿no? Durante nuestra formación en la facultad hacíamos este tipo de perspectivas que son bastante sencillas de dibujar y con el programa aún más, ¿no? Si cabe. O sea, fugan de una forma bastante sencilla, ¿no? Para que lo veamos un poquito más claro, voy a proceder a hacer algunas copias de esta superficie. Vale. Bueno, esto sería esa perspectiva que fugan a esos puntos todas las líneas. Vale, yo creo que se entiende bien. Y dentro de, eso sería el apartado de cámaras. Ya sabéis que podemos movernos entre la proyección paralela, modo perspectiva, que corresponde a la cónica, a la visión real que tenemos, con fuga de 3 puntos, y a la perspectiva de 2 puntos. Tenemos también un acceso directo a los distintos tipos de vistas del proyecto, ¿no? Si pulso el primer icono sería una visualización isométrica del modelo que nos permite trabajar también de forma muy intuitiva, muy cómoda, con una visualización de este tipo, ¿no? Que es isométrica. Sin embargo, puedo necesitar o requerir en algunas circunstancias el ir pasando de una visualización a otra. Por ejemplo, modo planta. Con esto, si perdéis el encuadre del proyecto, es tan sencillo como dar a zoom, a ver modelo centrado o zoom extensión, se llamaría en AutoCAD, y nos va a centrar todo el modelo, todo el proyecto. Aquí tendríamos esa visualización en planta o incluso los distintos alzados de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Serían esos distintos alzados, isométricas. Fijaros la diferencia, voy a eliminar estas líneas que ahora no nos hacen falta. Vale. Fijaros, observar la diferencia cuando yo paso una cámara que es del tipo proyección paralela y veo la visualización en modo isométrico, el aspecto que tiene, ¿no?
Es mucho más, bueno, es más reglado, es todo paralelo, pero visualmente parece un poquito menos agradable esa visualización isométrica. Sin embargo, la planta o los distintos perfiles me dan una visualización totalmente paralela del modelo, que puede ser muy útil para determinados procesos, ¿vale? Iremos viéndolo durante el curso, como pasamos continuamente de un modo de visualización, bueno, de un modo de cámara en proyección paralela a un modo en perspectiva según nos interese para trabajar, ¿no? Para poder avanzar con el proyecto. Voy a dejarlo en su modo perspectiva. O sea, tendríamos aquí ese acceso directo a los distintos tipos de visualización del proyecto, que resulta bastante cómodo. Voy a posicionar, como ya sabéis, todo esto se puede ubicar aquí, por ejemplo, para que no moleste, y pasamos a los estilos predefinidos, preconfigurados que trae SketchUp para ver el proyecto, ¿vale? Por defecto viene este modo, que sería sólido con texturas. Este modo de visualización presenta el modelo con las caras sombreadas con colores planos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo aplico un material cualquiera, me va a aplicar, o sea, me va a mostrar el modelo con las distintas texturas que yo esté usando actualmente, y si activase el soleamiento, igualmente lo podría visualizar con este modo con este estilo visual, ¿no? Sin embargo, el modo sólido, el que tenemos a la izquierda, únicamente presenta el modelo con las caras sombreadas, pero con colores planos, ¿vale? Lo que permite, bueno, entenderlo perfectamente a simple vista, porque si hubiese aplicado texturas sobre la superficie, estas, bueno, podría ser un poquito más complicado de entender, ¿no? ¿Qué más estilos visuales presenta el programa? Bueno, tenemos aquí el modo líneas ocultas, lo llama líneas ocultas del programa, pero simplemente lo que hace es poner el modelo en una estética blanca, totalmente, un blanco y negro por el color de las aristas, y es bastante, bueno, agradable visualmente. A la hora de exportar una imagen puede ser interesante mostrar el proyecto tan solo en este modo, sin ningún tipo de material ni textura, como estamos viendo en los modos sólido con texturas o sólido, ¿vale? Este modo a mí personalmente me gusta bastante cuando se activa el soleamiento, porque permite representar el proyecto de una forma muy sencilla, ¿no? Y si quisiéramos hacer una exportación de esta imagen, pues simplemente tendríamos que acceder al apartado archivo, exportar gráfico 2D y sacar la visualización para poder compartir con otros usuarios, ¿no? el proyecto, el estado en el que se encuentra. Aquí hay un modo, que es el modo alambre, también de visualización, que si os fijáis es bastante incómodo para trabajar, porque realmente no tenemos las superficies, pero a nivel gráfico me parece, bueno, bastante útil la posibilidad de poder exportar, por un lado, solo las líneas del proyecto, estas líneas que estamos viendo aquí. Sería muy interesante poder hacer igualmente ese proceso de exportación y posteriormente en Photoshop hacer algún tipo de fotomontaje con esta imagen a línea, superponiéndola sobre un renderizado o sobre una imagen con textura o cualquier tipo de retoque que veremos en las clases de Photoshop y de postproducción, ¿vale? Bueno, aquí un último modo, vamos a ver este último, que es monocromo. El modo monocromo nos está permitiendo ver, voy a seleccionar el material que viene por defecto, el material predeterminado. Si os fijáis, este material, voy a suprimir aquí, tiene dos tonos, tiene uno blanco y otro como violeta azulado, que está indicando la cara que es posterior, frontal, y la cara posterior de cada uno de los materiales. Quedaros con el concepto de que el color blanco, este que veo aquí,
es el color frontal del material y este es el color posterior, el violeta. Esto es muy muy importante para el apartado de renderizado con bitrate, donde vamos a tener muy en cuenta la direccionalidad de las superficies de los materiales, de las superficies de las geometrías, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental el tener presente que tenemos esta visualización modo monocromo para cuando nos haga falta, en el sentido este que os comento de texturizado y renderizado con bitrate, que veremos en otro bloque del curso de SketchUp. Si os fijáis, si yo tengo un material aplicado en el proyecto, eso es independiente totalmente, el que yo tenga cualquier material aquí, a que esta textura pueda ser la posterior o la anterior. Es decir, yo tengo la posibilidad con el programa de cliquear esta superficie e invertir la cara, lo que me mostraría ese color posterior del material, y es totalmente independiente al color donde yo he aplicado la textura actualmente. No nos vamos a detener mucho en este aspecto, pero que sepáis que esa orientación de las caras va a ser fundamental. Bueno, a nivel de SketchUp no sería relevante, pero con bitrate sí va a ser bastante a tener en cuenta. Estos dos modos que al principio, estos dos estilos visuales, los he dejado para el final, y es porque son estilos visuales que son totalmente compatibles, estos de aquí, con estos 5, ¿no? Los 5 finales podrían compatibilizarse con rayos X y con aristas posteriores, ¿vale? Vamos a poner aquí otra geometría nuevamente para ver mejor lo que estoy contando. Y fijaros que yo puedo tener el modo de visualización tipo textura. Vamos a pintar. Vale, el tipo textura, sólido con textura, y compatibilizarlo con, por ejemplo, el modo rayos X. Este modo de visualización nos permite ver a través de las superficies de los materiales, lo dota de cierta transparencia al quitarle opacidad, evidentemente. Podemos entender mejor la geometría que existe, ¿no? que configura este modelo 3D. Igualmente el sistema de aristas posteriores también nos va a permitir visualizar ligeramente lo que pasa a través de las superficies y marcar, lo que hace es que marca las aristas del modelo con una línea discontinua, que a mí personalmente igual, me parece un sistema bastante arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, combinar líneas ocultas, o sea, un modelo blanco, este tipo de modelo blanquito, en el que combinamos con aristas posteriores, entendemos perfectamente cómo es la geometría y, bueno, crea un modelo bastante agradable que yo podría exportar como imagen para, bueno, explicar un concepto o cualquier tipo de idea, ¿no? de proyecto. Fijaros qué aspecto tan arquitectónico presenta este tipo de visualización, ¿no? Puedo entender perfectamente cómo está configurado esta geometría a través de este modo de visualización de aristas posteriores, ¿vale? Bueno, ya voy a colocar estas herramientas que yo creo que, bueno, no tienen mayor complejidad, y como os comentaba anteriormente, veremos en detalle en el apartado de ventanas estilos cómo se configuran con mucha mayor precisión los estilos visuales. Sin embargo, es bastante útil tener este conjunto de 7 estilos visuales preconfigurados, ¿no? Hay un apartado muy importante también que, bueno, al que estaba destinada esta sesión, y es el tema de movimiento de cámara, ¿vale? Cómo nos vamos a mover, esto que yo hago continuamente, y estoy continuamente haciendo zoom, orbitando y haciendo distintos movimientos, se controla con todos estos iconitos que tenemos aquí. Sin embargo, yo os voy a contar el modo óptimo de hacerlo, que sería con los atajos de teclado y con los propios botones del cursor, ¿no? Del ratón,
el ratón nos va a permitir hacer todo este tipo de movimientos sin tener que estar continuamente accediendo a los distintos iconos, y que bueno, puede producir bastante pérdida de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si empezamos por orden, fijaros que el iconito de orbitar activa esta herramienta de orbitado, igual que lo haría la tecla O del teclado, ¿vale? Hemos visto que aquí en cámara orbitar, el atajo de teclado es la tecla O, activa este movimiento. Yo te recomiendo que en vez de tener que ir aquí al iconito, pulséis el botón central del ratón, o sea, el scroll. El ratón tiene un botón central que nos permite, ¿no? Si hacemos clic, nos permite orbitar de forma muy cómoda, de forma automática, sin tener que cambiar de herramienta, ¿no? Yo puedo estar dibujando una línea, por ejemplo, orbitar, pero esa herramienta de línea no la voy a perder nunca. Sigo trabajando con ella tranquilamente, no hay ningún problema. Al igual que el zoom, aquí hay una herramienta de zoom, ¿vale? Que si pulso en la tecla Z, si pulso y hago clic, si hago clic con el botón izquierdo del mouse, ¿no? Y subo en la vertical o bajo, puedo también hacer zoom. Es mucho más sencillo con el propio scroll del mouse también hacer zoom o quitar zoom y poder movernos por el modelo, ¿no? O sea, yo podría orbitar con el clic con el botón central o hacer zoom. Muy importante el zoom, si os fijáis, el zoom lo va a hacer hacia donde yo tenga posicionado el cursor. O sea, esto es súper cómodo, ¿no? Si yo tengo el cursor del mouse aquí en esta ubicación, voy haciendo zoom y va a ese sitio, y es muy cómodo trabajar en detalle en determinada zona sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué más tenemos muy importante aquí? Pues sería, por ejemplo, el desplazar. Desplazar nos va a permitir hacer un encuadre, ¿no? Un encuadre del dibujo para poder, ¿no? Si yo estoy trabajando en esta zona y quiero desplazarme un poquito para continuar por esta, simplemente con el encuadre voy moviéndome en cualquier dirección. No estoy haciendo zoom, simplemente desplazando la imagen. Para no perder tiempo dándole aquí o en cámara desplazar o incluso a la tecla H, es más cómodo pulsar orbitar y a la vez la tecla Shift. Shift es la tecla del teclado que produce las mayúsculas de forma temporal, ¿no? La flechita está de la izquierda, eso es Shift, y me sale esta mano que permite encuadrar, ¿de acuerdo? De forma muy muy sencilla. Entonces, con esos tres movimientos no deberíamos tener problema para desplazarnos, para movernos por el modelo, ¿no? Si yo pulso Shift y orbitar, tengo ese encuadre, puedo hacer zoom y evidentemente puedo orbitar, ¿no? Con ese movimiento vamos a estar trabajando durante todo el curso y decir que es lo que va a marcar la diferencia entre dibujar, bueno, de forma bastante óptima y rápida, sin que nos lleve demasiado tiempo, o ir bastante lento con el programa. Por lo que yo os planteo, os recomiendo que practiquéis mucho, aunque sea algo sencillo, pero practicar muchísimo con estos movimientos de cámara de encuadrar, orbitar y hacer zoom, ¿no? Podría plantear una mini práctica con esto. Por ejemplo, estoy viendo esta esquina de aquí, vale, mini ejercicio. Quiero ver la esquina totalmente opuesta a esta que estoy visualizando actualmente. Sería una forma de comprender si he entendido todos estos comandos que estoy usando sin tener que dar aquí. Entonces simplemente encuadro, quito un poquito de zoom si me interesa y voy orbitando y hago zoom aquí. O sea, hago un desplazamiento bastante fluido. Me muevo muy fácil por el programa. Yo podría trabajar de un sitio a otro con estos tres movimientos de cámara: encuadre, orbitar y zoom. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo, o sea que podéis probar hasta que cojáis, bueno, un poco de práctica con el movimiento dentro de SketchUp, ¿vale? Que la verdad es que es bastante sencillo y bastante intuitivo, no tiene mayor complicación. ¿Qué más cosas interesantes tenemos aquí? Bueno, tenemos esta opción que nos permite hacer una ventana de zoom, ¿vale? Hacer un zoom exacto hacia una determinada zona a través de una ventana. Es muy parecido a lo que tiene AutoCAD. Yo no lo uso personalmente demasiado, pero que sepáis que está esta opción también
de trabajar mediante ventana de zoom. Ahora mismo no me parece muy relevante para el uso del programa, pero ahí está, ¿no? Esta que tenemos aquí, este iconito que hice anterior, sale una lupa con una flecha hacia atrás, lo que va a producir es volver a la última cámara que tenía posicionada, ¿no? Voy haciendo clic y si os fijáis está volviendo a todas las cámaras que tenía guardadas. Igualmente, yo personalmente esta opción de anterior, de volver a la configuración de vista de cámara anterior, no la uso, no me parece demasiado complejo volver a una cámara anterior haciendo un simple movimiento con el programa. Lo que sí me parece muy interesante es el último que nos faltaría de este bloque, que es la opción, esta lupa que dice ver modelo centrado. Ya lo hemos usado en alguna ocasión durante este comienzo del curso, y esto es el clásico zoom extensión, el ver modelo centrado que tiene AutoCAD, ¿no? Y si yo le doy aquí clic, el programa automáticamente me va a mostrar todos los elementos que tengo en el proyecto actualmente. Es decir, si yo me he perdido en cualquier momento durante el trabajo, estoy perdido, me he metido dentro de un proyecto, no veo nada, tan sencillo como hacer un zoom extensión, ver modelo centrado, vamos a llamar a la herramienta como la nombra el programa para que no haya confusión. Le doy aquí clic y ya vería todo el proyecto sin ningún problema. Igualmente, si he quitado mucho zoom y estoy perdido, no sé dónde tengo el modelo, es probable que sea tan pequeño que no pueda ver bien dónde está. Entonces simplemente pulso sobre el icono de ver modelo centrado, ¿de acuerdo? Bastante sencillo. ¿Qué más opciones tenemos interesantes aquí con respecto al tema de cámara? Pues tenemos estas visualizaciones que serían en primera persona, ¿no? Son para sacar vistas en primera persona y nos permiten andar por el proyecto, hacer distintos recorridos y tener una visualización no tan a vista de pájaro como estoy haciendo yo ahora mismo, sino más en primera persona. Voy a dibujar una pequeña superficie aquí para poder ubicar a esa persona y que lo veamos que lo veamos un poquito mejor cómo funciona. Y es bastante sencillo, ¿no? Sería simplemente situar la cámara en este iconito que sale una pequeña persona, muy parecida a la que emplea Google en su programita de Street View, ¿no? En la visualización de Google Earth, que nos permite posicionar a una personita y tener una altura, que en este caso una altura del ojo de 1,68, nos da una visión en primera persona del proyecto que tenemos actualmente. Si os fijáis, el programa activa de forma automática, una vez que hemos posicionado al individuo, a esta personita de aquí, nos activa esta opción que dice girar. Girar, si yo pulso el botón izquierdo de mi mouse, sería el movimiento que realizo con la cabeza. No estoy haciendo zoom ni desplazándome, simplemente estoy mirando de un sitio a otro del proyecto. ¿Veis lo sencillo que es? Simplemente mirar hacia un punto o hacia otro. Pero además tengo estos pasos de aquí que el programa llama caminar, estas huellas que me permiten, haciendo clic con el botón izquierdo igualmente y teniéndolo pulsado hacia arriba o hacia abajo, me permite moverme, andar de forma muy sencilla por el proyecto, ¿vale? Es como una especie de videojuego, ¿no? En el que yo voy posicionando la cámara a base de o andar o mirar a un sitio o a otro, ¿no? Bastante sencillo, muy intuitivo y divertido, la verdad. Esto, atención, porque si yo estoy en este modo de visualización y ando y me choco contra algún muro, contra alguna pared, o si subo unas escaleras, el programa si os fijáis, no avanza. Él se choca, se interpreta el modelo como que existe de verdad y no nos permite ni atravesar muros, ni subir, permite subir escaleras o cualquier tipo de desnivel, pero va a hacer el movimiento como haría una persona, ¿no? Como lo haría una persona al andar, ¿vale? Es muy sencillo, podéis probarlo, no tiene mayor complicación. Algo importante sí es que tengáis en cuenta que si yo vuelvo a una de estas herramientas, como la de orbitar, ¿no? Por ejemplo, si yo orbito o hago zoom o encuadro, automáticamente ya he perdido ese punto
de vista a 1.68 que me marcaba el programa. Ya estoy visualizando en una vista que no sería una visualización tipo esta que vemos aquí, que es en primera persona, ¿vale? O sea, si yo estoy aquí posicionado, esto es una vista en primera persona a 1.68 de altura. Se puede modificar si nos interesa. Yo lo voy a dejar así. Eso es una vista en primera persona. En el momento que yo orbito, giro y demás, hago distintas operaciones, ya he perdido esa visualización y bueno, me tocaría igualmente volver a ubicar a la persona, ¿vale? Es bastante sencillo. Hay una opción también muy interesante en cuanto a cámara, que no hemos comentado anteriormente, y es el campo visual, ¿vale? El campo visual no aparece como tal aquí en las distintas herramientas, por lo que esto solo lo vamos a encontrar en el apartado cámara, campo visual. Si os fijáis, por defecto, si os fijáis aquí, campo visual está configurado en 35 grados, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo teclear, por ejemplo, 40 grados intro, estoy cambiando la apertura de visión que tengo con la cámara, ¿vale? Ampliar o reducir, podría poner 30, 50 grados, son distintos grados y estoy abriendo o cerrando ese campo visual. Esto va a ser muy interesante cuando hagamos la práctica de interiores, porque ahí veremos que podemos abrir el espacio interior y que se vea un poquito más amplio o que no sea tan pequeñito, que no se nos eche encima el interior, ¿no? En concreto sería simplemente trabajar con el campo visual. Hay una opción muy cómoda que es hacer clic con el botón izquierdo y subir o bajar, ¿vale? Esto potencia más el campo visual, veis cómo se fugan mucho más las líneas de forma bastante la imagen, aunque por ejemplo en este caso está dándole un aspecto más de verticalidad, ¿no? De altura a este volumen, que en determinadas ocasiones nos puede interesar, ¿de acuerdo? Lo normal es que tengamos 35 grados o 30, son buenas aperturas de campo visual, son las que suelen venir por defecto en SketchUp. Entonces, bueno, dejamos esos 30 grados o subimos, ampliamos ese campo visual, los puntos de fuga se acercan y marca muchísimo más la verticalidad del proyecto y bueno, y esta opción veremos que nos va a permitir en interiores también mostrar mucho mejor el interior y, ¿no? Veis que cómo consigo abrir la apertura de cámara y visualizar más espacio del que podría con un campo visual más cerrado, ¿no? de 30 grados, de estos que vienen por defecto, ¿de acuerdo? Entonces simplemente, bueno, esta sesión quería hablaros sobre estos aspectos, sobre vistas, cámaras y estilos visuales preconfigurados y muy importante, sobre todo, movernos de forma fluida por el proyecto a través del zoom, orbitar y centrar, ¿no? O sea, de encuadrar. Y simplemente eso, despedirme y hasta la siguiente sesión. Espero que pongáis en práctica todo esto que estamos viendo. Yo sé que, bueno, estas son las clases iniciales y son conceptos muy básicos, pero fundamentales para trabajar de forma fluida con SketchUp, ¿vale? Y no tener ningún tipo de problema más adelante cuando comencemos a ver aspectos más complicados, ¿no? Un poquito más laboriosos. Estos son los conceptos básicos que nos van a permitir seguir la formación y no tener ningún problema. Veréis que, bueno, voy a intentar ser lo más explícito y detallado con todo lo que aprendamos y todos los conceptos que para muchos de vosotros van a ser totalmente nuevos. Intentaré contarlos con el mayor detalle para que nadie se pierda de la formación y no haya ningún tipo de problema. Si alguien conociese ya todos estos aspectos, podría ir pasando a clases más avanzadas, pero bueno, yo os recomiendo el escuchar estas clases básicas porque siempre se comentan algunos trucos y vienen bien, ¿no? Durante la formación. Pues nada más, me despido y espero que os sea muy útil en vuestro trabajo diario de diseño 3D con SketchUp. Hasta pronto.